Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Hoy tenemos un programa especial en 2 segmentos. El primero de ellos, una entrevista con nuestro invitado, que es el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas. Ministro, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Juan, por esta nueva invitación. Ha vuelto usted a Washington porque fue el penúltimo embajador colombiano en esta ciudad, y ahora está como ministro de Defensa. Y llega usted en un momento importante para Colombia, cuando están a punto de cumplirse 4 años de negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana. Llega en un momento importante cuando están empezando también unas negociaciones con el otro grupo guerrillero colombiano, el ELN, y también cuando hay un auge en algunos grupos armados llamados BACRIM, por otra parte, y por otro lado cuando han aumentado el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Pero usted estaba invitado a un acto en el Departamento de Estado, organizado por el Consejo de las Américas, un gran think tank estadounidense. ¿Exactamente qué dijo ahí y qué vino a hacer? Pues aproveché la presencia en el Consejo de las Américas, que es una conferencia que se hace anualmente desde hace más de 25 años. Yo asistí como participante muchas veces como sector privado, donde van los directores de las principales empresas de los Estados Unidos, de América Latina, el secretario de Estado casi siempre asiste, se hace una gran reunión dedicada a ciertos temas. En este caso era crecimiento en América Latina y su relación con Estados Unidos. Y en ese contexto, pues Colombia ocupa un puesto bien importante, porque si bien América Latina tiene una crisis económica difícil por los principales actores que están en dificultades, nosotros seguimos creciendo bien. Seguimos creciendo alrededor del 3% este año, si el petróleo ayuda un poco más, y el año entrante estaremos alrededor de 3,5%. Pero la perspectiva de la paz, de tener unos acuerdos que finalicen el conflicto armado con las FARC, y en un futuro, ojalá cercano, con el ELN, le dan a ese crecimiento una perspectiva adicional, es decir, una economía que puede crecer en vez de promedio 3, promedio 4,5 por año. Eso significa más interés de la comunidad de negocios, pero al mismo tiempo más estabilidad política para Colombia. Dicho eso, no es que seamos un país perfecto, como usted lo ha dicho, tenemos todavía serios problemas. Uno de ellos, el del narcotráfico. A mí me preguntan a veces, pero ¿cuál fue el mérito de este esfuerzo de 20 años contra el narcotráfico? Si ahí está, y efectivamente ahí está, pero ya no es la amenaza para la existencia del Estado colombiano, que fue, usted lo recuerda, en los años 90, sí. Donde estaba en duda era el funcionamiento de la democracia colombiana por cuenta del crimen organizado. Hoy hay narcotráfico, hay crimen organizado, pero no es una amenaza para la existencia del Estado. Pero sí una seria amenaza en los territorios donde vamos a intervenir después de firmar los acuerdos de fin del conflicto, porque ese crimen organizado querrá ocupar esos territorios. El reto de las Fuerzas Armadas en Colombia, y mi reto como ministro, es tener una presencia previa en esos territorios antes de que las FARC se replieguen y se dediquen a hacer política sin armas. Pero mire, usted ha empezado tocando el tema del narcotráfico. Es verdad que ya no existen los grandes carteles, es verdad que, como dicen en Colombia, fueron dados de baja los grandes capos de esas organizaciones, como Pablo Escobar, como Gonzalo Rodríguez Gacha. Estados Unidos le ha dado a Colombia $10.000 millones en estos 15 años de Plan Colombia. Pero los cultivos de coca el año pasado, con respecto al año inmediatamente anterior a ese, crecieron un 48%. Hay 120.000 hectáreas cultivadas de coca en Colombia. Colombia es un país de 1.141.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué está pasando eso y por qué no se puede frenar? ¿Es que la solución es legalizar o es que hay algún otro cambio? No, lo que pasa es que en la cadena del narcotráfico ha cambiado. En la cadena de cultivo, usted tiene cultivos que son de campesinos, la mayoría de ellos prisioneros del crimen organizado, es decir, forzosamente tienen que cultivar. Otros cultivos que ya son industriales de las propias mafias, en extensiones mucho más pequeñas, con coca mucho más productiva,
Lo que en el año 2000 significaba una cosecha al año, ahora son 4 cosechas al año. Cada 3 meses se puede cosechar una mata de coca. Eso es un aumento de la productividad a través de híbridos y genética. También le han metido tecnología a las mafias a su propio cultivo. En segundo lugar, los cultivos están en ladera para evitar la facilidad de poderla destruir y dentro de extensiones lícitas. En medio de palma africana, en medio de bananos, te encuentras 1 hectárea de coca, para la cual hay que hacer una operación militar para erradicación, porque ahí hay minas, ahí hay gente armada esperando que vamos a la erradicación, lo cual sube los costos de una manera verdaderamente dramática. La esperanza en esto es la combinación del nuevo plan, que tiene un ingrediente social en el cultivo y una interdicción total en los eslabones de valor agregado, y un tratamiento más razonable para el consumidor adicto desde el punto de vista de la salud. Pero el compromiso de lucha contra el crimen que se deriva del narcotráfico está claro en el gobierno colombiano, no está en cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar ese plan y al mismo tiempo, con los acuerdos con las FARC, evitar que las FARC se opongan de manera armada a ese plan de erradicación y sustitución. No que nos apoyen, ni siquiera esa sería mi aspiración, pero que no se opongan y hagan de cada operación de erradicación o de sustitución una operación militar. Con respecto a las FARC, decíamos que están a punto de cumplirse los 4 años de negociaciones en La Habana. Los colombianos no parecen contentos con la marcha del proceso de paz. Se han ido negociando algunos puntos de la agenda con ese grupo guerrillero, pero hay un principio que dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado. En realidad, pues nada completamente está acordado. El asunto es que el 57% de los colombianos, según la última encuesta de Gallup, creen que las negociaciones van por mal camino. La popularidad del presidente Santos en algunas encuestas está en el 13%, en otras en el 19%, no pasa del 25%. Hay un desgaste además normal en unas negociaciones de estas. ¿Usted cree que va a haber alguna firma, algún avance real en los próximos meses en las negociaciones con las FARC? Porque por otro lado hay unas quejas de que los acuerdos que se han hecho en materia de justicia con las FARC lo que producen son unas altas dosis de impunidad y eso naturalmente también genera una insatisfacción. Usted, que es la cabeza de los militares en Colombia, ¿qué ve hacia adelante? No hay nada más feo ni más poco tentador que un rompecabezas dentro de una bolsa. Piénselo. Eso es lo que está pasando. Tenemos las piezas. A la gente hay que presentarle y rápidamente el rompecabezas armado, que es un paisaje, o es un árbol con flores, o es un jardín. Ese rompecabezas necesita armarse finalmente y muy rápido para poderlo presentar a la opinión pública. Y lo que yo he dicho, lo reitero ahora, yo creo que una vez visto ese rompecabezas armado, podrá darle a la gente la esperanza de empezar a construir un país en paz, cosa que es más importante que aquellas cosas en las cuales podrían no estar de acuerdo individualmente. Yo creo que un voto popular sobre ese rompecabezas ya armado va a recibir un respaldo mayoritario de la nación, sorprendentemente mayoritario. ¿Usted cree que los colombianos, si hay un plebiscito, votarán que sí? Cuando esté el paquete y se pueda mostrar completo cuáles son los beneficios que ese paquete armado da, no cada pieza es un incomprensible para la ciudadanía, pero el rompecabezas armado con seguridad dará frutos. Sobre justicia, pues a mí me da la impresión contraria. Yo he estado muy juicioso siguiendo reacciones mundiales, internacionales, nacionales, sobre lo que se ha diseñado. Y lo primero que hay que decir, Juan, es que por la puerta de este estudio no puede entrar nadie a decirnos a los colombianos, usted lo está haciendo mal, porque yo lo hice de esta otra manera. Estamos inventando, estamos abriendo trocha, y eso nos da cierta autoridad. Trocha que significa mezclar justicia hasta donde sea posible y paz hasta donde sea posible. Porque una paz sin justicia es imposible y una justicia total no produce paz. Sí. ¿Dónde hemos llegado? Los principios que hemos acordado con las FARC y lo que se ha legislado unilateralmente por el gobierno para los agentes del Estado y los terceros, yo creo que es un precedente mundial muy positivo. ¿Por qué? No va a haber grandes crímenes que no tengan una sanción.
Oiga lo que le estoy diciendo. No va a haber grandes delitos que no tengan una sanción para sus autores, en las FARC, en los agentes del Estado o en los terceros. Pero tampoco va a haber diferencia entre unos que participaron en el conflicto y se les aplica una legislación favorable y otros que participaron en el conflicto y se les aplica una legislación ordinaria. Vamos a tener simetría y al mismo tiempo aplicación de una justicia transicional para todos. Eso me da la impresión de que lo que va a generar es capacidad de reconciliación, porque si la justicia no sirve para generar reconciliación, pues ¿qué nos ganamos con que sea la más dura o la más universal? Última pregunta. Está a punto de iniciarse una fase pública de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, otra guerrilla que también surgió en los años 60. Pero resulta que los señores del ELN, aun cuando el presidente Santos les ha pedido que los pongan en libertad, tienen un grupo de secuestrados, cometen acciones violentas. ¿Usted cree que si los del ELN siguen así, habrá negociación? ¿A usted como ministro de Defensa le parece lógico, y cree usted que al presidente le parecerá lógico, que si siguen cometiendo ellos actos violentos, matando ciudadanos, secuestrando ciudadanos, se pueda llevar adelante una negociación? No, no es posible. Y eso lo ha dicho el presidente, no yo. Mientras el ELN no cumpla por lo menos con esas dos actitudes, de que el secuestro ya no es aceptable por la sociedad colombiana ni por la comunidad internacional, y que los activos energéticos de la nación son de todos los colombianos. Mientras esos dos principios no estén, pues no se puede iniciar ninguna negociación. Lamentamos profundamente. Tenemos toda la voluntad como gobierno de tener ese diálogo con el ELN. Yo mismo inicié diálogos en el año 98 en Maguncia con el ELN y después he seguido permanentemente buscando que haya ese diálogo. Pero por supuesto necesita por lo menos el mensaje a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional de que hay interés en el diálogo, porque el diálogo por el diálogo no nos interesa, es para poder lograr el final de la guerra en Colombia, el final del conflicto en Colombia, y eso el ELN lo va a tener que entender. El espacio para la lucha armada se acabó, no hay espacio para la lucha armada. Hay espacio para ese grupo que se cree tan moderno, tan inteligente, para hacer política, sin armas. Gracias por haber estado aquí, ministro. Gracias, Juan. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y ahora saludo a los invitados a la tertulia, a la discusión en el día de hoy. En primer lugar, el analista y periodista catalán Xavier Vilà. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida también. Gracias. Y el asunto de Xavier tiene que ver con las elecciones aquí en Estados Unidos que son el 8 de noviembre. Ayer se llevaron a cabo unas elecciones primarias muy importantes en el estado de Indiana. Y lo que ocurrió fue esencialmente que en el partido, en lo que tiene que ver con el Partido Republicano, ganó Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, y se quedó prácticamente con todos los delegados del estado de Indiana, delegados que se sumarán a los otros que él tiene para la convención del Partido Republicano en la segunda quincena del mes de julio. Y por otro lado, el señor Ted Cruz, que estaba de segundo entre los tres precandidatos republicanos, renunció, suspendió su campaña, lo que quiere decir que se fue. El señor Trump ha quedado virtualmente como candidato presidencial. Incluso el editorial del diario The New York Times se titula It's Mr. Trump's Party Now, es decir, es ahora el partido de Trump, el partido republicano. Lo que señala este editorial, entre otras cosas, es una frase de Henry Olsen, un analista muy importante, conservador, y dice: lo que veo es que un partido con 160 años de historia, el republicano, está cometiendo un suicidio político. Y aquí la pregunta es, ¿se suicida el Partido Republicano con Trump como candidato o no? Lo que pasa es que un partido no se puede suicidar cuando ya está muerto. Y lo que ocurre en este caso es que estamos ahora recogiendo lo que se cosechó en 2012. Cuando Mitt Romney perdió contra Barack Obama, todo el mundo lamentó cómo de pobre era esa candidatura. Y se dijo que el partido debía renovarse a rebufo de lo que ocurrió en 2010 en esas midterms donde el Tea Party, la extrema derecha, arrasó aquí a pocas cuadras en el Congreso y aterrizó con personajes como Ted Cruz,
que tomando la bandera del ultraconservadurismo, de las barreras, de basta de inmigrantes, de todo este populismo peligroso, se encaramó a las más altas cotas de poder y echó a los demócratas de la sede legislativa. El Partido Republicano se dio cuenta de que tenían un problema y dijeron: vamos a confeccionar un decálogo que nos permita, de cara a las próximas elecciones generales, tener un proyecto político más seductor para una más amplia gama de gente. Pues si se descuidan, figúrese qué desastre. Eso no solo no se ha cumplido, sino que han perdido las llaves del reino y las han entregado a una persona que ha ido ganando a base de un discurso que no solo... Personalmente no estoy de acuerdo, sino que es muy peligroso, no solo para los Estados Unidos, sino para todos los ciudadanos de este mundo. Como usted y yo muchas veces hemos hablado, y como Uni Jensen también en esta mesa, nosotros también deberíamos tener derecho a votar en las elecciones americanas, claro. porque oiga, lo que se decide aquí nos afecta a muchos países del mundo, a todos, ¿no? Entonces creo que, respondiendo a su pregunta, no, el partido ya tenía el problema de antes, esto no solo no lo resuelve, sino que lo empeora. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Yo sigo con mi entelequia de que la convención todavía está por llegar, vamos a ver qué ocurre ahí, y si realmente es el partido de Trump, vamos a ver, yo creo, un Trump mucho más en la línea del de ayer por la noche, es decir, mucho más pausado, va a buscar una coalición en la que se integren a los demócratas más conservadores, con independientes, con los republicanos del centro del país que no están tan sometidos a las élites de las costas como nosotros aquí, y si consigue aunar todo esto, va a perder menos contra Hillary Clinton que de otro modo, porque también me atrevo a decir que va a perder seguro contra Hillary Clinton, y de acuerdo con el estudio que ya se vislumbra de los votos electorales, que es como se vota aquí, el mapa electoral norteamericano en noviembre puede ser enormemente azul, es decir, el color de los demócratas. ¿Va a perder Donald Trump con Hillary Clinton? No necesariamente, yo creo que eso es pensar con el deseo, y llevamos desde julio, cuando anunció su candidatura, descartando las posibilidades de Donald Trump, y él se ha encargado de absolutamente probar lo contrario, y creo que ayer en Indiana, un estado improbablemente relevante en esta campaña, se definió la candidatura de Donald Trump, se definió también en cierta forma la candidatura de Hillary Clinton, y se acabaron las primarias. Y se acabaron, a pesar de que las ganó Bernie Sanders por el lado demócrata, y hago un pequeño paréntesis, porque ya se asustaron los demócratas y se van realmente a cerrar fuerzas alrededor de Hillary Clinton, y Hillary Clinton va a mantener esta pelea con Bernie Sanders un tiempo más, pero ya hasta los votantes de Bernie Sanders la dan por candidata. Entonces, con respecto a Trump, yo creo que tanto la comunidad internacional como el establishment republicano, como los medios de comunicación, se han pasado meses, o nos hemos pasado meses de análisis tratando de inventarnos fórmulas por las cuales Trump no puede ganar. Y claro que puede ganar, y está ganando, y ha despachado a 16 rivales en los últimos meses. Y también creo, Xavi, no quisiera que fuera así, que no va a cambiar de discurso. Él tiene un nuevo asesor que lo trata de poner en la fila, pero es que con el discurso que tiene es que va ganando. Y con respecto al Partido Republicano, el partido se murió hace mucho más tiempo, pero eso no quiere decir que Trump no vaya a ganar. En este momento tiene un tibio pero contundente apoyo del partido, del Comité Nacional Republicano, y es muy posible que ante la posibilidad de que gane otra vez un demócrata, los republicanos cierren filas también alrededor de Trump. Si me permite, yo no digo tanto que cambie el discurso, digo que cambie el tono. No va a cambiar el tono, él cambia el tono un ratico, sí, mujer, y luego se vuelve pero es que el otra tono vez ya a salir de línea. Por la noche. Ayer por la noche yo escuchaba a Trump y parecía Jeb Bush. ¿Se acuerdan cuando tenían esos debates a 8? Decía, usted, señor Bush, no tiene energía, no tiene suficiente empuje para gobernar este país. Él ayer actuaba del mismo modo. Ha sido asesorado por Paul Manafort, que este nuevo fichaje. Pero dura 5 minutos así, y luego vuelve y se sale el reír, porque eso es lo que le funciona, y eso es lo que hace que yo creo que el tono lo va a cambiar, porque no asusta a mucha gente, a mucho voto que necesita. Luego hay otra cosa. ¿Ustedes creen que Trump es el candidato del Partido Republicano? No, es el candidato de un partido que no sabe definirse. Este no es el partido de Lincoln.
Esto no tiene... Lincoln fue el presidente, el 16º presidente instrumental para que distintas razas fueran aquí aceptadas y todo. Este hombre está hablando de levantar muros. Este no es el partido de Lincoln, sí, no es el Partido Republicano, es otro. Es el Partido Republicano y él es el candidato del Partido Republicano, así nos guste o no nos guste. Si usted traslada este Partido Republicano a Europa, serían 8 partidos. 8. De verdad, en España, que tenemos 6 o 7, este republicano casa con al menos 3 o 4 de esos 6 o 7. Sí, pero el caso español demuestra lo difícil que es pasar de un esquema bipartidista a pasar de un esquema con más partidos. Estoy empezando a enamorarme del sistema español cuando veo a Donald Trump actuar por aquí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias, Xavier Vila, por haber estado aquí. Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.